Bienvenidos a la segunda parte de la clase de equilibrio químico. En la clase de hoy veremos el cociente de reacción, el principio de Le Chatelier y los factores que afectan al equilibrio químico. Para una reacción cualquiera, representada por la ecuación A, que reacciona con B para producir C más D, se denomina cociente de reacción a la expresión que nos dice que Q es igual a la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido la concentración de reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Las concentraciones en este caso no tienen por qué ser las del equilibrio. Habíamos dicho anteriormente que el valor de la constante de equilibrio varía con la temperatura. Si el sistema no ha alcanzado el equilibrio, el cociente de reacción Q puede tomar cualquier valor. Si ese valor lo comparamos con los valores de la constante de equilibrio, tenemos una de las tres situaciones siguientes. Si el valor del cociente de reacción es menor que el valor de la constante de equilibrio, la reacción va a ocurrir de izquierda a derecha, es decir, se van a producir productos hasta que se alcance el equilibrio. Si el valor de la constante de equilibrio es menor que el cociente de reacción, la reacción ocurre de derecha a izquierda hasta que se alcance el equilibrio. Finalmente, si el valor del cociente de la reacción es igual al valor de la constante de equilibrio, el sistema ya está en equilibrio. Analicemos el siguiente ejercicio. A 460 grados centígrados, la reacción de dióxido de azufre más dióxido de nitrógeno que producen monóxido de nitrógeno y trióxido de azufre tiene un valor de constante de equilibrio igual a 85. En un recipiente de 3 litros se colocan 0,15 moles de dióxido de azufre, 0,15 moles de dióxido de nitrógeno, 0,120 moles de monóxido de nitrógeno y 0,120 moles de trióxido de azufre. Mediante el cálculo del cociente de reacción, tenemos que indicar hacia dónde evolucionará la reacción para establecer el equilibrio. En primer lugar, tenemos que convertir estos moles a concentración molar, por lo tanto deberemos dividir cada uno de ellos por el volumen del recipiente. Una vez realizado el cálculo de las molaridades, los incluimos en la ecuación del cociente de reacción y por el simple cálculo obtenemos el valor de 0,64. Tenemos que comparar ahora 0,64 y 85. En este caso, el valor del cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, por lo tanto la reacción ocurre de izquierda a derecha, es decir, se van a producir mayor cantidad de productos para restablecer el equilibrio. Si lo analizamos matemáticamente, para que este número 0,64 pueda aumentar, estos valores tienen que aumentar y estos tienen que disminuir. Estos son las concentraciones de los reactivos y esta la de los productos. Por lo tanto, es lógico que la reacción tenga que avanzar de izquierda a derecha para aumentar la concentración de productos y disminuir la de reactivos. ¿Qué nos dice el principio de Le Chatelier? Si un sistema que inicialmente está en equilibrio se perturba al modificar alguna condición experimental, se observa que en este sistema habrá una evolución que lo lleva nuevamente al equilibrio. Esos cambios que se pueden producir en ese sistema son cambios en la concentración de alguno de los reactivos o productos, cambios en la presión o el volumen que afectarán cuando reactivos o productos sean gaseosos, cambios en la temperatura y la presencia de catalizadores. ¿Qué sucede cuando cambia la concentración de un reactivo o un producto? Nuevamente, para la reacción de hidrógeno que reacciona con yodo para formar yoduro de hidrógeno, cuando se alcanza el equilibrio, obtenemos que el valor de Kc es igual a la concentración
del producto al cuadrado dividido las concentraciones de los reactivos. Si se añade hidrógeno al sistema, va a aumentar la concentración de hidrógeno mientras que la de yodo y la de yoduro de hidrógeno permanecen constantes. El valor del cociente de reacción, al aumentar este valor de acá, va a disminuir, dejando de ser igual a la constante de equilibrio y rompiéndose por ende el equilibrio químico. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema reacciona en el sentido de contrarrestar el aumento de la concentración de hidrógeno, consumiendo parte de ese hidrógeno añadido al reaccionar con yodo y produciendo más yoduro de hidrógeno. Esto es, si aumentamos la concentración de un reactivo, el equilibrio se perturba y para restablecerse se tiene que consumir ese reactivo que hemos agregado, avanzando la reacción hacia la derecha. El equilibrio entonces, como dijimos, se desplazará hacia la derecha para favorecer la producción de producto y que disminuyan la concentración de él o los reactivos que hemos agregado. En este caso, si aumenta la concentración de reactivos, la reacción se desplazará hacia la derecha para formar productos. Si aumenta la concentración de alguno de los productos, se desplazará hacia la izquierda para formar reactivos nuevamente. Si disminuye la concentración de algún reactivo, se desplaza hacia la izquierda para formar reactivos. Y si disminuye la concentración de productos, se desplazará hacia la derecha para formar más productos. En los casos de cambios de volumen y presión, van a afectar los equilibrios en los cuales reactivos y o productos sean gaseosos. En este caso, el sistema desplaza el equilibrio en el sentido en que la variación de los moles gaseosos anule la variación de presión. En este caso, tenemos el pentacloruro de fósforo, que está en equilibrio con el tricloruro de fósforo y el cloruro gaseoso. Las tres especies están en estado gaseoso. Un efecto inmediato de la disminución de volumen del sistema es un aumento de la presión del recipiente. Dicho aumento se contrarresta si parte del tricloruro de fósforo se combina con cloro para dar pentacloruro de fósforo. Esto lo hace para reducir el número total de moles gaseosos y con ello la presión. Analicemos. Si en un recipiente donde tenemos gases aumenta la presión, para que pueda llegar a disminuir, debería disminuir el número de moles de sustancias gaseosas. En este equilibrio, para que disminuya el número de moles de sustancias gaseosas, se tiene que desplazar hacia la izquierda. Siempre que aumentemos la presión de un recipiente, el sistema se desplazará hacia el lado de la reacción donde haya menor número de moles gaseosos. El equilibrio en este caso se desplazará hacia la izquierda. En este ejemplo nos pregunta cuál es el efecto de añadir oxígeno al sistema en donde el monóxido de carbono reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono. Si en este caso el sistema ya está en equilibrio y a volumen constante. Si nosotros añadimos oxígeno, que es uno de los reactivos, la reacción se desplazará hacia la derecha para formar productos. En el caso de los cambios de temperatura, tenemos que analizar dos situaciones diferentes. En la primera, cuando la reacción sea endotérmica, es decir, cuando la formación de productos venga acompañada por un delta H positivo. El signo positivo quiere decir que la reacción requiere calor. Es decir, que el calor lo podemos considerar como si fuera un reactivo más. Si aumentamos la temperatura del sistema, estamos aumentando uno de los reactivos, en este caso el calor. Si aumentamos el calor que está en la izquierda, la reacción absorberá calor adicionado y formará mayor cantidad de producto para contrarrestar el aumento de uno de los reactivos.
En este caso, la reacción procederá hacia la derecha. Si disminuimos la temperatura, lo que disminuye es el calor, que lo habíamos considerado un reactivo, por lo tanto la reacción favorecerá su desplazamiento hacia la izquierda. En el caso de una reacción exotérmica donde se libera calor, ese signo negativo nos indica que el calor será liberado y que puede ser considerado como si fuera un producto de la reacción. Nuevamente, si aumenta la temperatura del sistema, lo que está aumentando es uno de los productos de la reacción. Por lo tanto, el sistema evolucionará hacia la izquierda para contrarrestar esa formación de productos. Si la temperatura disminuye, disminuye uno de esos productos y el sistema evolucionará hacia la derecha para aumentar esa concentración del producto, en este caso el calor. Por lo tanto, un aumento de temperatura favorece la reacción en la que se absorbe calor, es decir, una reacción endotérmica. Una disminución de temperatura favorece la reacción en la que se desprende calor, es decir, una reacción exotérmica. Analicemos finalmente cuál es el efecto de un catalizador. Un catalizador va a acelerar las reacciones directa e inversa de igual manera, por lo tanto, no afecta la composición del sistema en equilibrio. El único efecto es hacer que el equilibrio se alcance antes, pero sin modificar el valor de la constante de equilibrio. Aquí tenemos entonces un resumen del principio de Le Chatelier, donde para cada uno de los cambios los tendremos acompañados de la evolución del sistema. Si aumenta la concentración de reactivos, se desplaza hacia la derecha. Si disminuye la concentración de reactivos, se desplaza hacia la izquierda. Y el mismo análisis tenemos para productos y los cambios de temperatura según sean las reacciones endotérmicas o exotérmicas. Si hay un cambio de presión, en el caso de que aumente la presión, irá hacia el lugar donde haya menor número de moles gaseosos. Preste atención que en este caso irá solamente hacia donde haya menos número de moles gaseosos y no menos número de moles totales. Lo mismo sucede cuando la presión disminuye. Para finalizar, analicemos el siguiente ejercicio. En un recipiente de 200 mililitros, en el que hay azufre sólido, se introduce 1 gramo de hidrógeno y 3,4 gramos de sulfuro de hidrógeno. Posteriormente se calienta el sistema a 107 grados centígrados, estableciéndose el siguiente equilibrio, donde el azufre reacciona con hidrógeno para formar sulfuro de hidrógeno. El valor de la constante Kc es igual a 14,28. ¿Cuál es la presión total en el equilibrio? Preste atención que uno de los reactivos está en estado sólido, por lo tanto no formará parte del valor de Kc. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la molaridad para cada uno de los gases. En el caso del hidrógeno es 2,5 molar, en el caso del sulfuro de hidrógeno es 0,5 molar. A continuación haremos el cuadro de equilibrio, donde ponemos en el inicio las condiciones iniciales. El azufre no lo tendremos en cuenta, 2,5 molar de hidrógeno y 0,5 molar de sulfuro de hidrógeno. En el cambio, el sistema evolucionará de izquierda a derecha. Por lo tanto, como no sabemos aún cuánto cambiará, vamos a suponer que va a cambiar una cantidad X de moles. Disminuyendo una cantidad X de moles el hidrógeno, por lo tanto, aumentará el mismo número de moles el sulfuro de hidrógeno, debido a que la estequiometría entre ellos es 1 mol de hidrógeno que produce 1 mol de sulfuro de hidrógeno. En el equilibrio tendremos entonces la concentración inicial menos lo que haya pasado a productos, para el caso del hidrógeno,
y la concentración inicial más lo que se produjo de sulfuro de hidrógeno. Reemplazando por estos valores en el valor de la constante Kc, nosotros obtendremos una fracción donde tenemos x en ambos términos. Despejando x de esta fracción, podemos obtener que x es igual a 2,3. Reemplazando esa x en las concentraciones de equilibrio del hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno, tenemos que 0,5 molar más 2,3 es igual a 2,8 molar, y para el hidrógeno 2,5 molar menos 2,3 es 0,2 molar. Ahora, como nos pedía calcular la presión total de esos gases, tenemos que calcular nuevamente el número de moles. A través del cálculo de la molaridad podemos despejar el número de moles, que es igual a la molaridad por el volumen. Reemplazando en esta fórmula con los datos obtenidos, tenemos que el número de moles de hidrógeno es 0,04 y el número de moles de sulfuro de hidrógeno en el equilibrio es 0,56. El total de moles entonces es la suma de ellos dos, igual a 0,6. Finalmente, podemos calcular entonces la presión total del gas con la fórmula de los gases ideales. Reemplazando, obtenemos que la presión total es de 93,48 atmósferas.